y empecé. Bien, vamos a continuar entonces a donde nos habíamos quedado. Bien, entonces esto lo habíamos llegado a ver, ¿no? ¿Cuál es la estadística? ¿Cómo es que impacta en nuestro país la discapacidad? Y algo que por ahí estaría bueno si alguien está cerca y lo puede responder, ¿no? Tener en cuenta de, siente que en el lugar donde vive, en su barrio, están las cosas hechas como para que una persona con discapacidad motriz pueda circular por la calle. O sea, pueda ir en las veredas, tiene las rampas, están desocupados. ¿Funciona? ¿Hay atención para eso? ¿Hay La verdad que no. claro, ¿hay algún semáforo que esté preparado para personas no videntes? No, O sea, no, hay eso que, no. hay que ver o ver porque si no te atropellan directamente, ¿no? Los tiempos, digo, cosas sencillas, los tiempos de corte de los semáforos, ¿están preparados para que cruce esas avenidas tan grandes como en Cava, con un problema de discapacidad, con un problema en la marcha? La verdad, no. Porque No, está los el ayudo, no los veo. claro, el mundo está preparado, el mundo, nuestro país, las ciudades, están preparadas para las personas que tienen todas sus capacidades en buen uso. O sea, y desde ese punto de vista es excluyente. Y desde otros puntos de vista, bueno, la verdad que uno siempre se ha jactado por decir, no, los argentinos en general no discriminamos, aceptamos que esto... ¡Mentira! Hay un montón de situaciones que uno sabe, que uno conoce, que uno ve, que vivencia. Tenemos igual que el resto del mundo nuestros enrosques, nuestros rayes como sociedad, por supuesto. Ahora, lo importante es tratar de superar estas cosas y no caer con la inacción, ¿no? No hago nada, no digo nada, porque total no me toca, no pasa nada, ¿no? O las rampas, hoy la mayoría de los colegios tienen rampas, pero fue una lucha porque no había. O sea, hubo que hacer campañas, hubo que ver que ciertos políticos y personas importantes de la sociedad pusieran sobre la mesa la discusión de una bendita rampa. Los colectivos también para poder viajar. Los colectivos, exacto, porque no había. No había, no. No había un colectivo donde vos puedas subir una silla de ruedas. ¿Y entonces qué haces? ¿Cómo te trasladas? ¿Qué haces? Te tenés que comprar sí o sí un auto con caja automática y último modelo. ¿Quién tiene esa plata? Por más que tengan el descuento por discapacidad, es una suma terrible. Bueno, pero en realidad yo creo que lo más, en realidad yo creo que lo más importante y creo que la función también que nosotros tenemos, eh, está muy relacionada, está muy relacionada. Entonces está bueno hacer el ejercicio de pensar, de analizar y también de ir construyendo, si no la tenía, porque ni siquiera tenía visibilizado el problema de la discapacidad, porque hay mucha gente que, bueno, por suerte, no han tenido que pasar, ni tendrán, ojalá, que pasar por una situación de este tipo con un familiar en carne propia, como sea, ¿no? Y la verdad es que no es sencillo, porque el mundo está preparado para otra cosa. Entonces está bueno pensarlo y está bueno también con esta función que tenemos los que trabajamos en salud, ¿no? Esta función también sensibilizadora, esta función también de analizar, de compartir lo que uno sabe y a lo mejor algún concepto para ver si alguien se nos pega y comienza a ver a las personas de otra forma, como personas, ¿no? Como un discapacitado, no como
poniéndole las etiquetas por sobre todas las cosas. A mí me gusta mucho este video, una de las compañeras hizo comentario también en el grupo, me gusta mucho porque es muy clara lo que dice, y sin embargo le pone el humor, porque es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Bien, cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad puede ser sensorial, es decir, estar relacionada con los sentidos, como en el caso de la ceguera o de la pérdida de la agudeza visual, ¿no? Porque estas son cosas que nos van a suceder. Sí, Marina, decime. Bueno, se levantó la mano, me parece que no querías preguntar algo, fue solito. Si no, desbloqueate y me preguntás, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de discapacidad visual, estamos hablando de al menos diferentes tipos, ¿no? Es decir, una se va a concentrar con la agudeza, por lo tanto vamos a perder ciertos detalles o nitidez. Chao, la solucionamos con anteojos y se terminó. Mientras nos dé el aumento, lo seguimos para adelante, ¿no? Pero bueno, o también se podría recuperar a lo mejor con alguna cirugía. Otra está relacionado con el campo visual que yo tengo. Nosotros tenemos como al tener los ojos adelante, y tenemos un campo visual muy importante, ¿no? Porque podemos mirar hacia los dos costados. Y eso es fundamental para nuestra manera de relacionarnos en el entorno. Pero hay veces que por algunas cuestiones distintas, por ejemplo, lo más habitual es un tipo de lesión o una enfermedad, vamos a tener una reducción de este campo. Vamos a ver como los caballos de la noria, ¿no? Así solamente un sector. Y al perder el resto, la verdad es que es complicado andar por la vida. También puede ser que esta discapacidad esté determinada con la motilidad, es decir, con el movimiento ocular, ¿no? Con el movimiento del ojo. Y el otro tipo de discapacidad está relacionado con el no poder percibir los colores, total o parcialmente, lo cual es complicado, ¿no? O sea, es superable, pero es complicado. La pérdida total de la visión, ahí sí tenemos también una situación compleja donde la persona sí va a necesitar de mucho apoyo para poder salir adelante. Eh, Ustedes piensen que cuando la discapacidad se acarrea desde niño, es una cosa, porque no se conoce otra cuestión, no se conoce cómo era la vida antes, cuando yo podía ver mejor. Pero cuando a alguien le ocurre algo, tiene un accidente o pasa algo que pierde la visión, es mucho más complejo, como pierde cualquier capacidad, la de caminar, ¿no? No me voy a las intelectuales o cognitivas, porque ahí tampoco uno tiene mucha conciencia de lo que pasa. Con respecto a la discapacidad auditiva, nosotros vemos que el grado de discapacidad va a estar determinándome cuáles son los sonidos que yo voy a poder percibir. Hoy hay un montón hay cirugías, hay prótesis, hay muchas cosas que se pueden utilizar para disminuir un grado moderado, inclusive grave, de la audición. Está en constante desarrollo y hay nuevas tecnologías aplicadas a esto. Bueno, este ejemplo intenta, ¿por qué? Porque el sonido se mide en decibeles, ¿no? Y entonces en este gráfico yo lo tengo que saber, y la verdad es que no, porque no se trata de eso, ¿no? O sea, que ustedes sepan todo a la perfección lo que yo puedo estar mostrando, pero sí está interesante tener en cuenta a qué llamamos audición normal, a qué le decimos
hipoacusia, ¿con qué se desarrolla, no? Es decir, cuanto más altos serán los valores en decibeles, es decir, el sonido tiene que estar muy alto para que yo lo pueda escuchar. Entonces, cuanto más alto será entonces la gravedad de la discapacidad auditiva. ¿Se va entendiendo? Es a título de Sí, referencia. ¿Qué es lo que me interesa? Que yo sé que hay una audición normal, normal entre comillas, que es la que tenemos la mayoría, y que después tenemos una hipoacusia que puede ser leve, moderada o profunda. Yo no voy a medir los decibeles que tiene, y es probable que no me lo acuerde nunca más, pero la idea de que existen distintos grados de hipoacusia, esa es el factor más importante. ¿Se entiende? Y a eso sí, sí. vamos. Nada, al moderada por ahí se puede, inclusive se soluciona con, con un audífono, ¿no? ¿Y por qué lo tenemos que saber nosotros? Bueno, porque nosotros vamos a estar en contacto con adultos mayores, algunos de los cuales no escuchan bien, pero también no quieren decir que no están escuchando, ¿no? Porque no quieren usar audífono, porque lo sienten como algo que los hace sentir menores. No sé por qué, porque bueno, son cosas que nos pasan y son capacidades que vamos, obviamente, que vamos perdiendo. La discapacidad también puede ser física, ¿no? Como el que tiene una discapacidad en cuanto a que no puede moverse o que no puede caminar. Uno de los ejemplos son las personas que nacen con espina bífida, es decir, la columna vertebral no está bien formada, entonces por ahí puede caminar con un gran esfuerzo, pero muy poco, y va a tener que utilizar una silla de ruedas o un accidente o lo que fuera, ¿no? O transitoriamente, pues digo también eso. Hay veces que es transitorio el hecho de utilizar la silla de ruedas y a medida que se vaya restableciendo, inclusive que vaya avanzando, si era algo motriz, con ejercicios de kinesiología o algún tratamiento, dejará la silla, ¿no? Pero la verdad es que se vive eh, el hecho de no poder hacer lo que se hacía antes con mayor intensidad cuanto más grande es uno al momento de adquirir esta discapacidad. De otro tipo puede ser visceral y va a tener que ver con, por ejemplo, aquellas personas que tienen un EPOC severo, que ya está determinada la discapacidad, ¿no? Una discapacidad respiratoria, o relacionada con algún tipo de enfermedad dado a través de alguno de los sistemas que integran el cuerpo humano. Hay otro tipo de discapacidad que es la discapacidad psíquica o mental, ¿no? Y acá, cuando hablamos de salud mental, vamos a hacer un poco más profundo cuando veamos enfermedades habituales en el adulto mayor, porque nosotros no nos vamos a meter con algunas características o algo que de verdad tenga que ver con enfermedad mental. Más allá de lo que es la depresión, otro tema no vamos a ver puntualmente. Sin embargo, nosotros tenemos una nueva ley de salud mental que por un lado es una ley moderna que atiende a a los paradigmas, es decir, a la estructura de pensamiento que hoy tiene el mundo frente a la salud mental. Y donde, justamente porque lo que se intenta hacer o se ha intentado hacer en estos últimos años es el reconocimiento de los derechos de todas las personas, de los derechos humanos y de los derechos en el rol que nos toca como paciente. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo estoy enfermo, no me queda otra que superditarme a lo que dice el médico, a lo que dice el enfermero, a lo que dice el camillero, a lo que dicen los hijos, a lo que dice la pareja, a lo que dice el cuidador. Entonces, eso es un gravísimo problema. Miren, algo que a mí me impactó y me hizo realmente mucho daño
cuando tuve que ir a hacer prácticas, hace mucho, ya cuando estudiaba enfermería, y tuve que ir a hacer prácticas a una institución de salud, me espantó, más allá de que estaban redormidos a la mañana, algunos no los podíamos despertar porque les habían dado las dosis de la noche como para que guarden y duerman y qué sé yo, y se nota que les habían hecho efecto todas juntas, costaba un montón, el hacinamiento. Había algo que a mí yo pensé, esto no tiene nada de terapéutico, ¿no? Y es que, por ejemplo, la ropa era la ropa de todos, ¿no? O sea, yo usaba esta blusa y mañana, o sea, yo me la sacaba y mañana la usaba Juanita, y pasado la usaba Pedro, la usaba cualquiera, me refiero, y parece una estupidez, pero uno cuando tiene su ropa, cuando elige su ropa, cuando alguien le regala ropa, intenta marcar también su personalidad. Entonces, frente a estas situaciones, ¿no?, de salud mental, donde algunas de las personas están absolutamente perdidas en tiempo y espacio, esta práctica de que todo sea de todos también colabora a mayor confusión. Digo, nada, hay miles de situaciones que colaboran a mayor confusión, pero esto, por ejemplo, a mí me había impactado, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo cualquiera? Ponerle el nombre, que cada uno tenga su ropa. Bueno, entiendo que muchas veces se debe a que los familiares no van a acompañarlos y entonces los pacientes se quedan sin ropa, y entonces hay ropa que trae la cooperadora y que es de todos y todas, ¿no? Pareciera que es así. Y esta ley que nosotros tenemos, nuestra nueva ley de salud mental, reconoce los derechos del paciente. O sea, yo no puedo obligar a alguien a que se interne por un problema de salud mental, ¿sí? No lo puedo obligar, aun cuando tenga un diagnóstico. No lo puedo obligar. Si corre riesgo otra persona y corre riesgo por hacerse daño a sí mismo, bueno, ahí yo tengo que pensar, o el Estado piensa o intenta, el Poder Judicial, pensar cómo hacer para que no esté atendido. Pero fíjense en cuántos hechos hemos tenido, no quiere decir que todo el mundo, porque no es eso, pero hemos tenido inclusive de sustos en la calle. El otro día salió la noticia que una persona que no estaba en sus cabales, que es una persona con una enfermedad psiquiátrica, asustaba a los chiquitos que iban al colegio. Nada, no les hizo nada, pero los asustaba. Este, y, y entonces, digo, desde cosas muy pequeñas hasta actos o conductas que son riesgosas. ¿Todas las personas que están con una enfermedad mental van a cometer actos horribles? No, no, por supuesto que no. Eh, Todas las personas que tienen una enfermedad psiquiátrica deben tener atención. Deben tener atención, es importante. Ahora entiendo que la misma enfermedad hace que abandonen el tratamiento, porque hay una confusión dentro de lo que es el pensamiento. Y como los efectos secundarios de algunos fármacos son muy desagradables, ni te cuento si te dan dosis de más, son muy desagradables y se sienten mal, entonces eso los desalienta. Digo, las familias también tienen que asumir su carga de responsabilidad en esto, ¿no? Entiendo que es complicado, que cuando hablamos de un niño es más fácil, cuando hablamos de un adulto la cosa se complica porque hay otras cuestiones a tener en cuenta. Bueno, entonces, cuando hablamos de la discapacidad intelectual o cognitiva dentro de lo que es salud mental, estamos hablando de la capacidad que tiene una persona, ¿no? Pero la capacidad de, como si lo pudiéramos subrayar, de ser inteligente, de aprender cosas nuevas, de entender el mundo que lo rodea. ¿Me explico hasta acá? Y para esto se utiliza un test, o sea, se utiliza un método que intenta encontrar cuál es el coeficiente intelectual. O sea,
se hace un estudio que es bastante importante, bastante largo, y todo eso junta distintos valores. Y luego esos valores, esos números, se procesan y concluimos en un número final, ¿no? Porque nosotros todo lo transformamos en número, porque es la única manera de hacerlo creíble. Y fíjense entonces cómo estamos hablando que una persona promedio tiene aprox entre 90, 100, 110, 119, sería una persona promedio en cuanto a su capacidad intelectual, a su capacidad de comunicación, de entendimiento de la situación, de pensamiento, de destrezas, ¿sí? Claro, están los supergenios que tienen por encima de 140. No me acuerdo, no me voy a acordar el nombre ahora. Pero bueno, es Gates, es el apellido, el de Microsoft. Bill Gates, sí, bueno, tiene un coeficiente intelectual de, si mal no recuerdo, de 152. O sea que pensemos, el tipo un súper más que brillante. Bien, pero sin embargo existen otros niveles que son categorizados como deficientes, ¿no? Este sería el límite, aquel que le va a costar un poco aprender, pero aprender, relacionarse, hablar y un montón de cosas, pero tiene un margen de capacidad que le permite avanzar. Y de acá para abajo vamos a ver que las personas que sufren de este tipo de problema van a necesitar de cuidados y de estrategias para poder apoyarlos en su desarrollo. Así, la discapacidad intelectual o cognitiva se clasifica de esta manera: el intelectual leve, moderada, grave y severa, si mal no recuerdo. Creo que sería la última clasificación. Y como ven, me va diciendo desde el más bajo, coeficiente intelectual, que tiene un atraso, pero que no es tan grave, le tenemos que dar un poquito más de tiempo. Ahora, ustedes saben que no todas las personas son detectadas con algún tipo de problema o de discapacidad intelectual. No todas las personas. Y eso, en la falta de detección temprana, le quita mucha posibilidad a, a la persona de avanzar y de poder desarrollar nuevas habilidades. Por eso es muy importante lo que nosotros decimos diagnóstico precoz. Es muy importante, ¿no? Que nos demos cuenta que hay signos y síntomas que no se están presentando bien, que no debieran pasar. A ver, en la visión a los niños, por ejemplo, nos fijamos si sigue el objeto, ¿no? Cuando yo le pongo un objeto delante, me fijo si el chiquito sigue con la mirada ese objeto. Digo, bueno, está divisando algo. ¿Tan cuánto? No lo sé todavía, pero está viendo, ¿sí? O por ejemplo, del auditivo, si le molestan los ruidos fuertes, hasta qué nivel escucha, ¿no? Este tipo de cosas que uno va haciendo, ¿por qué? Porque los chicos son una cajita de Pandora, y a medida que comienzan a desarrollarse, es cuando uno puede llegar a encontrar algo que no lo estamos alcanzando en tiempo y forma, y entonces hay que ver cómo se puede ayudar, ¿no? Qué se puede hacer para disminuir el impacto. Y cuando estamos hablando de discapacidad intelectual grave, estamos hablando de un coeficiente intelectual de 20 a 35. Pensemos de que realmente es muy complicado, ¿sí? Es una persona que tiene una discapacidad bastante importante, por lo tanto va a requerir de un trabajo realmente muy, pero muy dedicado para que pueda desarrollar algunas habilidades. Pensemos que la verdad es que uno no puede decir, bueno, no, si el coeficiente intelectual está
trabajo, no hay que hacer nada. No, porque los chicos, y más cuando esto se encuentra en la niñez, que es en este caso en general, cuando esto sucede, uno no puede medir el desarrollo que tiene el niño por el estímulo que le estamos dando. Lo más importante es que se lo esté estimulando, que se lo esté apoyando, porque la verdad es que los chicos tienen una enorme capacidad de desarrollo. Entonces, le puede llegar a facilitar esto, que yo lo empiece a estimular desde temprano para que la discapacidad no sea tan notoria, pueda tener un tipo de vida lo más normal posible, ¿no? Y cuando estamos hablando de discapacidad intelectual profunda, estamos hablando con un coeficiente intelectual muy, pero muy bajo, ¿no? Como en los casos de síndrome de Down muy profundos, ¿no? Que hay distintos niveles también de síndrome de Down, pero en esto, cuanto más profunda es la discapacidad, también voy a observar mayor, o sea, la discapacidad intelectual, también voy a encontrar mayor número de discapacidad, inclusive física, ¿no? O motriz. Siempre van a estar acompañadas de otro tipo, desgraciadamente, de otro tipo de discapacidad. Entonces, en general, esta discapacidad va a ir acompañada de una relacionada con lo sensorial. Entonces, la verdad es que el panorama se nos complica un montón, ¿no? Porque ya tener la dificultad visual, auditiva o para hablar, ya en sí es todo un desafío para enfrentarse al mundo. Y si encima tenemos una discapacidad cognitiva que no me permite entender algunas situaciones, o que no me permite que yo tenga la fluidez o el uso de mi cuerpo para expresar lo que siento, mucho peor todavía, ¿no? Mucho peor, más necesidad de contención y de asistencia. Y vamos a pasar por los trastornos del espectro autista. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, hay adultos mayores con discapacidad intelectual relacionada con el síndrome de Down, y la verdad es que sí, porque las expectativas de vida también han ido cambiando. Hace muchos años atrás, la expectativa de vida de una persona que nacía con discapacidad era baja, realmente era baja, pero no existía ni el conocimiento que tenemos hoy, ni las tecnologías que tenemos hoy, ni las políticas de salud pública que tenemos hoy. Entonces, todas estas cosas tienen que ser para, para mejor, tienen que ser para que las personas puedan desarrollarse. Bien, no sé por el número de página voy, pero ahí quiero avanzar. Miren, recién en el 2001 la OMS introdujo los trastornos del espectro autista como una discapacidad. Recién en el 2001. Entonces, ¿qué pasó con las personas que a lo mejor ni siquiera fueron diagnosticadas, ¿no? Porque no era ni siquiera considerada una enfermedad? Entonces pensemos cuánto todavía tenemos que trabajar. Y la verdad es que ustedes van a decir, bueno, pero estás hablando de niños. Y bueno, sí, pero vuelvo a insistir. Estos niños serán adultos. Y hay muchos de los adultos de hoy que no están diagnosticados con con un tipo de TEA, de trastorno del espectro autista. No están diagnosticados con un tipo de autismo, o sea, con nada. Ni siquiera se los tenía en cuenta porque no era una enfermedad. ¿Se entiende? ¿Cuál es la importancia? Quiere decir que esa persona vivió con miles de dificultades porque nadie le pudo dar un diagnóstico. Y a lo mejor inclusive en las relaciones familiares también ni siquiera recibió contención porque tenía conductas o contestaba de una manera o tenía un tono de hablar que lo pensaban malo.
que era una mala persona. Y esto no es así. Se entiende la problemática de la situación y nosotros lo vemos en los adultos mayores, porque esto es visible. Cuando uno empieza a entender de qué se trata, se va haciendo mucho más visibles. Y en este tipo de discapacidad siempre hay diferentes gamas y diferentes colores y diferentes niveles de grados, ¿no? de compromiso. Una de las cosas que nos sirven, de los signos y sí, de los signos porque podemos ver, y de algunos síntomas, que nos sirven para entender también de qué se trata este autismo, ¿no? Por ejemplo, no señalar los objetos para demostrar su interés, ¿no? No lo señala, no, tiene la mirada puesta en los objetos y no en las personas. Parece que no te está prestando atención. Y es característica esta conducta, ¿no? Tener dificultad para relacionarse con los demás, no manifestar interés por las personas, se evita el contacto visual, prefieren estar solos, no comentan qué es lo que les pasa, ¿no? No hablan de sus propios sentimientos y les cuesta mucho demostrar qué es lo que están sintiendo. En general, fíjense que extraño, ¿no? Porque en general las personas con síndrome de Down es justamente lo opuesto. Son como más abraceras, como más afectuosas. Completamente opuesto con lo que es el autismo. Prefieren que no se los abrace. Van a abrazar a una persona cuando esté decidido que eso debe ser, pero si no, o sea, estas cosas son causales de que la persona tenga un brote, ¿no? Y se ponga mal y empieza a gritar y se golpee. Estas cosas tontas aparentemente. Por eso digo, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Parecen no estar conscientes cuando otras personas le hablan, ¿no? Como yo no te escucho, ¿no? Pero escucho otros sonidos. No sabe hablar, no sabe jugar, no sabe relacionarse con otras personas, ¿no? Puede ser que repita palabras o una frase, o una palabra inclusive, como constantemente, sin que esto tenga lógica, que no se entiende por qué. Esta repetición tiene que ver con el tipo de síndrome autista. Síndrome es conjunto de signos y síntomas, ¿entiende? No juegan, no hay juegos, esto de simulación mucho menos, porque ahí hay mucho juego de la, del desarrollo intelectual en la imaginación, ¿no? Y repetir, ser reiterativos con las conductas, ¿no? Tener como ciertas... Ahí está, bien. Por el otro lado, es muy probable que cuando lo cambio o surja un cambio a algo, a su rutina, sea como una catástrofe, ¿no? Lo altere o la altere. Es decir, que esto también hay que considerarlo. Tener reacciones poco habituales al gusto, al aspecto, al tacto, tiene otro tipo de sensibilidad, ¿no? Perder las destrezas que antes tenían, ¿no? Bueno, esto va a depender de qué tipo de autismo tenga. Importante, ¿no? El autismo en mayores realmente merece un derecho a una intervención adaptada, ¿no? Adaptada en el domicilio. O sea que hay que hacer un trabajo tal que cuando yo planee o tenga en cuenta un plan de cuidados para una persona que tiene este tipo de enfermedad, realmente debe ser algo muy, pero muy pensado. Y dentro de lo que es
la discapacidad intelectual o cognitiva, en el pensamiento, en el aprendizaje, tenemos estos 3 tipos de síndromes diferentes. El síndrome de Rett, el de Asperger y el trastorno hipercinético. Ahora bien, me quedan 3 minutos, vamos a dejar de compartir. Yo realmente no me queda mucho, pero no sé cómo